Pues el feminismo y Dios no se llevan. Hay que creer para ver. O sea, no cambia nada, o sea, no cambia el estado del mundo que tú te vuelvas una persona espiritual. Yo diría que sí. O sea, aquí hay robo, Robo, drogas, drogas. Que a ver, o sea. lesbianismo. Lesbianismo. ¡Ay, ¡Ay! güey! ¡Perraxo! ¡Qué show, bandera! Yo aquí ya me armé mi tripié. Casero. Mi tripié casero. Yo antes de empezar quiero agradecer otra vez Ok. a mi amigo Luis que nos prestó este micrófono. Se Porque volvió productivo, es productor productor, ejecutivo. es productor, pero no lo sabe. Ajá, sí. No sabe que nos vamos a robar su micrófono. Em, y nada, hermano, ¿cómo estás? Bien, bastante bien. Bienvenidos a un capítulo más. Bienvenidos, Bienvenides. bienvenidas, bienvenides todes. Bastante bien, diría yo, vengo muy... Estoy buscando alguna palabra que defina bien cómo venga, pero creo que vengo en un estado mental bastante claro el día hoy. Em, Listo, preparado para un capítulo más de Entre Cruces. ¡Yeah! Hoy tenemos De invitadas especiales a Doña Kida. a Doña Kida, que creo que nada más aparece su colita. em, a ver qué aportaciones tienen para Ajá. nosotros. ¿Qué mensajes traen? En nuestro otro lugar de podcast está el invitado El Momo invitado señor Momo. y el señor Armenta. Que se han portado bien en las Ajá. grabaciones. Pero vamos a ver cuánto duran así. Ajá. Y de este lado tenemos como invitadas a Kida y a Jin, Exacto. que son mis gatas. Y esperemos que todos los cables funcionen y no los vayan a tirar, pero espero que no. ¿Qué te parece si nos platicas un poquito ahorita de cómo estamos, cómo estás más bien? Y ya después arrancamos como con una breve introducción de la temática del día de hoy, que hoy estaremos hablando sobre nuestros caminos espirituales, cuáles fueron pues nuestros procesos, cómo llegamos, Las las reflexiones que hemos tenido. reflexiones y un poquito este camino que es eterno, ¿no? O sea, que nunca termina, no se llega a un destino, pero pues para también un poquito como situarnos, ¿no? En dónde estamos parados hoy. Estoy un poco cansada porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero yo no vivo en Ciudad de México y cada que vengo veo a mucha gente y hago muchas cosas y eso me cansa siempre mucho. Porque normalmente mi vida es convivir con otros dos mamíferos y súper tranquila y súper lenta. Y de repente en Ciudad de México es mucha gente, literalmente en la ciudad, pero también de que el jueves vi un amigo y el viernes vi a mi papá y fui a hacer networking y como cené con unas amigas y ayer con otro amigo, o sea, como que es mucho tiempo. Entonces estoy un poco cansada, esperemos que eso no afecte mi agilidad mental. No, 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 qué bueno que lo compartes. Igual como grabamos los domingos, también como que ya llegamos un poquito medio cansados de toda la semana, Uh -huh. pero igual creo que este espacio, al menos yo lo considero como un espacio ya como de soltura, ¿no? Y como un poquito más relajados. Pues esto, ¿no? O sea, siempre fue una conversación entre hermanos y pues los invitamos a ustedes siempre a participar, ¿no? Pero sí, yo ansío en la semana como tener esta plática contigo, ¿no? Porque igual siempre han sido muy enriquecedoras y como hay personas que te drenan después de que platicas con ellas, hay personas con las que te recargan, ¿no? Y yo siempre te he considerado alguien como que recargas, ¿no? Ah. Obviamente. A ver si no nos salió corazón de Peña Nieto. Ajá, sí, de Eh, tamal. de tamal. Bueno, como adelantaba
aquí mi carnal. Que para quien no nos conozca, creo que ya es tiempo de presentarnos. Emiliano dice que se arregle en postproducción, Ajá. pero yo soy Juno. Aquí mi carnal no sé cómo se va a presentar. Yo soy Carlito. Y hoy vamos a hablar de nuestros caminos espirituales. Así es. Quiero empezar diciendo que nosotros crecimos en una casa atea, antes que nada. Ujú. Me parece un contexto importante para Es. que se entienda nuestra evolución también, ¿no? Ujú. Es un hogar ateo, o sea, mi papá de plano no cree en Dios, nunca ha creído en Dios. Mi mamá Dejó de hacerlo, ¿no? Mi mamá dice que si Dios existe, él está de acuerdo con que ella no practique nada. Esa no me la sabía. Eso es así como que no, y yo es un trato que yo tengo. O sea, mi cuate y yo Exacto, ya de hablamos que íntimamente. Dios sabe que yo a lo mejor sí existe, pero nomás es el trato si existe Dios. Ah, ok. O sea, es como medio Agnóstica. Ajá. Pero bueno, en ese contexto, y muy científico también, y muy metódico, yo diría, que fue como el hogar en el que crecimos. Ujú. En ese sentido. Obviamente vivimos en un contexto mexicano en donde hay mucha presencia católica, en donde pues nuestras fiestas, nuestras festividades están alrededor de Cristo. Y bueno, ¿no? O sea, muchos dichos populares. Claro. Y de que yo nunca había leído la Biblia, pero sé un montón de cosas, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros no fuimos bueno, tú no fuiste a una escuela católica, pero yo un poco sí. En la secundaria, ¿no? En la secundaria. Pero no era católica de verdad. O sea, como que lo dirigían unos católicos. Y mucha gente que iba conmigo en la secundaria eran de familias muy católicas. Pero per se no era un colegio religioso. O sea, no nos daban clase de teología ni de catecismo. Pero sí vas a misa. Pero sí había días que se iban a misa, pero yo podía no ir. Ya, o sea, sí era medio laico todavía. Ajá. Semilaico. Semilaico, pero pues no ibas y te veían así de que... Feo. ¿Cómo no vas a creer en Dios? Sí, claro. Pero bueno, entonces ese es un poco el contexto. Sí, y yo también quisiera añadirle a este contexto como que sí tuvimos esta parte atea de parte de mi papá y de toda su familia, ¿no? Y como nombrando un poquito a los abuelos paternos también, ¿no? O sea, también eran ateos, incluyendo a mi padre. Y de parte de mi mamá, mi abuela sí era religiosa, ¿no? O sea, mi abuela sí te daba la bendición y Ay, tenía unos rezos muy lindos cuando nos Sí, íbamos a dormir. exacto, De que los exacto. 4 santos bendicen tus camas. Ajá, o que de las cada esquinas, esquina y ajá. al ángel guardián. O sea, sí hubo influencia e inclusive nos bautizaron a los dos por Por mi parte abuela. de la presión de mi abuela, ¿no? Porque mi padre no quería, No. pero aún así los dos tenemos Dios ese uno. Mi papá, cero. cero. Ajá. Bueno, diría que se van ahí un poquito tablas, porque es el único sacramento que tenemos, Ah. ¿no? O sea, ya no llegamos, no fuimos a catecismo. Creo que hay una antes, ¿no? Que te presentan, como a los 3 años, una cosa así. O sea, según yo es el bautismo, después es como la primera comunión. Según yo hay una presentación Ajá. y luego ya las comuniones. Pero para que vean qué tan poquito sabemos. Sí, claro, exacto. A los 3 años, la Iglesia Católica acostumbra a presentar a las infancias. Sin embargo, no es un sacramento. Y también teníamos un pensamiento más crítico que mágico, ¿no? O sea, y se lo agradezco mucho a mi papá, porque también siempre nos enseñaba a dudar, a poner en crítica y poner en duda lo que sabíamos y lo que aprendíamos, ¿no? Y también, o sea, eventualmente los pusimos en duda a ellos, ¿no? A mis papás. Y también poníamos en duda a Dios, ¿no? O sea, nunca fue una enseñanza
sí, ¿no? O sea, Dios existe y porque mi mamá y mi abuela nos dijeron que existe. No, es como de, ok, Dios existe. O sea, como que desde pequeños ya, bueno, yo desde pequeño ya tenía como esa pregunta en mente. Y sí, mucho tiempo sí decía que la respuesta era, pues que no, ¿no? O sea, para mí siempre fue no y no y no y no y no. Como Hasta que sí. inclusive, ajá, sí, hasta que sí, ¿no? Ay, hasta que qué pedo. Ajá, y yo creo que por ello podríamos como ir empezando, ¿no? Como ya tenemos este contexto, ¿no? De donde sí éramos, bueno, yo sí, no, yo sí me consideraba muy ateo y los ateos como medio pesadones, ¿no? O sea, como de que, Pero el Emiliano era tan ateo desde tan ay, chiquito no, cállate. que aparte mi papá era mala onda, güey, o Sí, sea, no, o sea, particularmente en esta anécdota no va a salir bien parado, pero como que mi papá un día te dijo que si tú entrabas a una iglesia y no creías en Dios, te te podías quemes. incendiar, Ajá, te ¿no? quemabas. Y recuerdo que una vez en Coyoacán, en la iglesia que hay en Coyoacán, Sí. no querías pasar porque pues tú no creías en Dios, ¿no? Que ese mecanismo está perverso porque pues si no existe Dios, no puedes quemarte, ¿no? O sea, solamente estás entrando a un edificio más, Sí, sí, sí. pero Eso era como una falacia, era ¿no? una tontería, o sea, era contradictorio Sí. que algo que no existe pueda hacerte que te quemes, ¿no? O inclusive así como de, era casi, casi como de, no existe Dios, pero sí el diablo, ¿no? Entonces te va a quemar Pero te porque, quemas ajá, y sí. sabe en tu corazón que no crees en él. Sí, 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 sí. Pero así, o sea, como así De de no denso. creyente, desde tan chiquito siempre Sí. fuiste, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, entonces te interrumpí. No, 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 sí, y te digo, o sea, era como un ateo medio pesado, pero pues yo creo que ya después nos podemos poner en una discusión medio antropológica de que los bebés somos el primer actor, ¿no? Y pues copiamos mucho, ¿no? Lo que hacen nuestros padres, ¿no? Y mi padre siempre ponía en crítica siempre la religión, ¿no? Entonces yo era este ateo pesado de que ponía en crítica tu fe, ¿no? Y te cuestionaba y decía como, pero ¿cómo? ¿Por qué va a existir un Dios? Y esas son puras fantasías y tonterías. Ya después más grande, pues empecé a respetar, ¿no? O sea, a respetar la libertad. ¿Cómo se dice eso? Pues de práctica, la Mm, libertad. es que hay como una libertad como para que puedas ejercer tu Ujú. espiritualidad, ¿no? Como libre. Bueno, ahorita nos acordaremos. Bueno, o sea, La libertad de culto permite a cada persona elegir, practicar, cambiar o abandonar libremente su religión o creencias. pero eso, ¿no? O sea, como de... Y llegué a ese punto primero, Ujú. ¿no? Como de... Vale, ¿no? E inclusive en la secundaria empecé a creer que para no creer en la Biblia o en el Corán o en el budismo, tenía que tener información suficiente para no hacerlo, ¿no? Entonces dije como, bro, ¿cómo no voy a creer en algo que no entiendo y que todavía no sé? O sea, no desconozco la Biblia, desconozco el Corán, desconozco las prácticas budistas y yo ya las estoy negando. Sí, de por qué no creo, ¿no? Ajá, O sea, exacto. ¿No? O sea, no había una crítica como ya predispuesta, ¿no? De que la iglesia es mala, de que creer es malo y sí me llegué a plantear la idea de leer la Biblia, de leer el Corán, de estudiar, pero con el fin de decir como, sí, efectivamente, soy ateo, ¿no? Pero jaja, nunca lo hice en ese entonces porque, pues la de que, secundaria, ¿no? de que nomás fue un plan, de Ajá, que un sueño, ajá. Y de que sí, a tus ver. mejores intenciones. Y pues tú cuéntanos un poquito, porque a diferencia de Daniela, yo no fui a una secundaria semi-laica, por lo que hemos definido aquí. Entonces, creo que tú sí tuviste un poquito más de acercamiento a ese mundo, ¿no? O sea, convivías con más católicos, tenías un poquito más de ideas. Sí, yo siempre he sido muy tajante Ujú. y muy
si yo no me estoy metiendo contigo, tú no te metas conmigo. Claro. Entonces, a mí me molestaba mucho, de hecho todavía me molesta, que algunos practicantes del catolicismo y del cristianismo se meten un chingo en tu vida. O sea, de que ellos tienen un marco de valores que si no lo compartes, entonces, o sea, eres malo y te vas a ir al infierno y no puedes ser amigo de ellos, ¿no? Ujú. Y a mí esa crítica o esa injerencia en mi vida nunca me gustó y siempre la tuve muy marcada, ¿no? O sea, y siempre mi frase fue, güey, neta, yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo. Entonces, como que hicimos las paces, no las paces, pero marcamos nuestros límites y ya, así continué. Y en la prepa no me juntaba yo con gente religiosa, ni en la universidad. También yo fui a una universidad, pues muy científica y muy lejos de Dios. Un poquito así. Muy académica, muy, diría. muy académica, en donde no hay... O sea, soy la peor embajadora de esta universidad, ni siquiera voy a decir en dónde estudié. Así que creo que si no digo su nombre puedo decir muchas cosas. Bueno, no necesito, solamente está muy lejos, o sea, como que ni siquiera... Lo cuestionan. Lo cuestionan y si alguien estudia espiritualidades, pues es desde quizás la política pública o desde la sociología, pero pues no es una universidad que tenga una carrera de teología, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ni fue fundada por grupos religiosos, o sea, no son maristas, no son lasallistas. Uh-huh. Entonces, pues yo sí estaba muy lejos de Dios. ¿De cuál? De los dioses, o sea, de quien sea, ¿no? Y estaba muy cerca de, pues, la ciencia y el pensamiento crítico y la separación, ¿no? Y yo estaba muy cómoda con eso, en realidad, o sea, yo no necesito, o sea, yo conozco a la gente, conozco a los practicantes, conozco a las iglesias. Yo no necesito leer los textos religiosos para saber que no estoy de acuerdo. Sí. Porque puedo analizar sus discursos, porque he platicado con ellos, porque veo cómo se comportan ante las diversidades. Yo no necesito leer sus textos religiosos que les justifican sus comportamientos deplorables, ¿no? Discriminatorios, xenófobos, homofóbicos, misóginos. Y además yo soy muy feminista. Uh-huh. Y yo sí creía que pues el feminismo y Dios no se llevan. Uh-huh. O sea, de que una estructura, un Dios patriarcal. Pues sí. Sí, yo sé. Un Dios patriarcal que... Pues todas estas simbologías que hay en la Biblia y en las religiones, de que Eva nació de la costilla de Adán y que, no sé, güey, a mí siempre me ha molestado que las mujeres no puedan tener cargos de decisión dentro de las iglesias, ¿no? O no pueden ser papado, ¿no? Exacto, ejemplo. O sea, como que tienen un tope de lo que pueden hacer en las instituciones religiosas. Sí. Pero también toda esta carga de sumisión que reproducen los discursos cristianos y católicos, ¿no? Entonces, yo no entendía cómo cabía el feminismo ahí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después yo me junté con mucho tipo de feminismos y sí se puede, ¿no? O sea, sí hay ciertas espiritualidades y ciertas lecturas de los textos religiosos que sí permiten y que sí reivindican el papel de la mujer en la vida, ¿no? O sea, y en las estructuras. Pero bueno, en ese momento yo no me cabía, ¿no? Creo que sí es importante decir que yo no necesitaba acercarme a Dios. O sea, yo pensé que yo ya iba a vivir toda mi vida sin Dios.
Y yo estaba muy tranquila con el hecho de, pues que yo me muero y no pasa nada. Ok. O sea, como que tampoco estaba buscando consuelos, Ni ni salvación, ni salvación, ni perdón, ni nada. O sea, yo estaba muy tranquila con mi vida de científica, de atea. de atea. Ujú. Y sí, la neta, ¿no? O sea, de que esta frase de atea gracias a Dios, soy. O sea, ahora, Sí, sí, perdón, sí. sí, no, ya no soy. Eh, y justo se me ocurrió proponer este tema porque además de que nuestros caminos espirituales, según yo, inspiran este proyecto, pues son muy interesantes por los puntos de partida, Sí, creo que son muy diferentes también. muy diferentes de cómo se hace la gente religiosa. Yo ni siquiera me considero una persona religiosa, Pero sí espiritual. pero sí una persona más espiritual. Eh, y creo que o me gustaría marcar la diferencia, Claro. ¿no? La religión es una posibilidad de las espiritualidades, pero no es la única manera de acercarte a tu espíritu. Que fíjate que ahora que lo mencionas, yo en la universidad, que a diferencia de Daniela, mi universidad y en específico mi carrera, sí tiene que ver mucho con la espiritualidad y como con las energías, ¿no? O sea, yo estudié literatura dramática y teatro y el teatro es un ritual, o sea, siempre ha sido un ritual y tiene muchas cargas, em, pues no diría que religiosas, pero sí somos muy, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra totalmente. Em, Cuando, por ejemplo, crees en que si caminas por debajo de un... Supersticiosos. Supersticiosos. Es una carrera muy supersticiosa. Y siempre lo ha sido, ¿no? Entonces, yo a diferencia de Daniela, sí empecé como con ese... Un poquito cambio, ¿no? De pensamiento. Y un poquito más de pensamiento mágico, ¿no? Y yo me preguntaba justo, como decía, bueno, pero ¿por qué están peleadas? ¿No? O sea, ¿por qué están peleadas la espiritualidad Ujú. y la religión, ¿no? Porque yo siempre decía, bueno, pero es que toda la religión a la misma vez es espiritual, ¿no? Y yo discutiendo con un amigo que estudió filosofía me dijo, es que debería serlo, Mm. pero no siempre lo es. Entonces ahí dije como, vale, 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 ¿no? Es que creo que el problema es que los cristianos y los católicos se creen dueños de la verdad. Sí, claro. O sea, ellos tienen el monopolio de la verdad y eso a mí me choca. Ujú. O sea, incluso ahora que ya hice un trabajo de espiritualidad y de conexión, sigo insistiendo en que, pues quién sabe, o sea, de que, Podría ser, pero igual podría no ser. o sea, no creo que exista una verdad. ¿Quién sabe, güey? Y si existe, no creo que los cristianos tengan el monopolio sobre ella. Claro. Y si lo tuvieran, no creo que tengan la autoridad de imponer o sea, no justifica las cosas que han hecho los grupos religiosos, Ujú. inclusive si tuvieran el monopolio de la verdad. No sé si Ya. se sigue el argumento. Sí, 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 O sea, sí. como que incluso si hay una verdad, si puedes tener el monopolio sobre ella, no justifica las acciones tan crueles Ujú. que han hecho los grupos religiosos en contra Puf. de un montón de comunidades, ¿no? Entonces eso siempre me ha chocado porque, bueno, sí quiero, o sea, a ver, porque aparte me parece un poco... Ay, perdónenme por esta palabrota, pero como muy... No, como tautológico. Tautología. Repetición innecesaria de un pensamiento, generalmente expresándolo de distinta manera. O sea, como que a mí me parece muy endeble la justificación que tienen para, para creer que tienen el monopolio de la verdad. Ujú. Cuando tú hablas con un cristiano y ellos están muy certeros de que la única verdad que existe es, pues, Dios,
y lo que dice la Biblia, y que la Biblia debe de ser tu única guía moral, porque en ella está contenida la verdad. La palabra de Dios, ¿no? Y exacto, como tiene la palabra de Dios, no puede ser otra cosa más que la verdad. Sí. Pero entonces como que se vuelve un argumento o una lógica circular. Sí. Entonces es como, esto es la verdad porque Dios la dijo, y si Dios la dijo, entonces esta es la verdad. Pero entonces como que no hay nada que apoye. Pues es que por eso se basa en fe, ¿no? O sea, tienes que creer Pero que es es que la yo verdad. creo que o sea, creo que muchas otras espiritualidades y cosmovisiones como que sí tienen más herramientas como para decirte como, ay, ya ves cómo esto sí es verdad. Ya. Y los cristianos no, güey, o sea, nada más es porque tú tienes que creer en la Biblia y cuando creas y cuando hagas un acto de fe vas a entendernos. Como, güey, pero tírame un pan, o sea, Híjole. ayúdame a hacer esto. Así me sentí yo cuando yo confronté a los cristianos, ¿no? Es que creo que ese es creo que hay un intercambio de pensamiento, del pensamiento crítico, del pensamiento lógico y del pensamiento racional ateo, que dices, necesito pruebas, necesito que tú me demuestres que esta es la verdad o que Dios existe, ¿no? Y eso es un pensamiento muy lógico, muy racional. De que venga Dios Ajá. y me toque la puerta, como esta canción de Intocable, Jala. de que te perdono cuando venga Dios a mi puerta. Ah, sí, sí, sí. Gran canción, búsquenla. Te perdono, de Intocable. De que más si están dolidos, wow. Pero sí, entiendo que era mi cerebro racional buscando que no existiera Dios. Sí, pero a lo que me refiero es, justo es este pensamiento, yo lo resumo en una frase, ¿no? O sea que siempre es un ver para creer, ¿no? Y como esta frase, ¿no? Y yo tengo varias conocidas que son practicantes pues, de brujerías, ¿no? Y practican una espiritualidad como desde ese lado. Y un día me dijo, no es cierto, hay que creer para ver. Ujú. Entonces, ese es el intercambio. Sí. Ese es el intercambio de pensamiento. Porque ya no es un pensamiento lógico, ya es un pensamiento inclusive antiintuitivo, ¿no? O sea, contraintuitivo, perdón, contraintuitivo. Porque dices, ay, ¿cómo va a funcionar eso, no? ¿Cómo que voy a creer y ya? Y pasa, ¿no? Y pero sí, pasa. efectivamente sí. Pero, mira, quiero resumir, a ver si puedo, güey, porque he contado esta historia un montón de veces y siempre me tardo Un montón. Pero bueno, básicamente, un día yo estaba viviendo en otro país y un día se me acerca una chica a preguntarme que si no quería estudiar la Biblia. Y como yo acababa de llegar a ese país, yo iba con un poco de mentalidad de ver qué otras versiones de mí misma podían existir en otro contexto, ¿no? Y leer la Biblia era algo que no haría en mi contexto mexicano. De que yo no me iba a hacer espacio de leer la Biblia en México. O sea, y lo sé. Pero allá como que le coquetea la idea de hacer cosas que normalmente no hago, de convivir con gente que normalmente no convivo y pues eso, explorar otras versiones de mí. Uh-huh. Y empecé a ir a estos grupos de estudio de la Biblia y bueno, yo estaba también en otro proceso de sanación de muchos duelos, de separaciones, de desempleo, de un contexto pues que me tenía en un lugar muy vulnerable emocionalmente, también tengo que decirlo. Pero antes de que yo fuera a estos estudios de la Biblia, no me acuerdo si fue mi psicóloga o alguna amiga o no sé qué, no sé quién, pero me habían recomendado hacer ejercicios de gratitud. Sí. Y usé mi libreta bonita para iniciar mi diario de gratitud. Y no les voy a mentir,
yo lo hacía por la mañana. Ajá. La primera vez que yo escribo en mi diario de gratitud también fue la primera vez que yo fui a una reunión con los cristianos. Sí. Y el tema del Bible, o sea, no sé si ustedes saben cómo funcionan los estudios de la Biblia, Cuéntanos. pero, o por lo menos al que yo fui, son temáticos y pues quien está guiando el estudio trae preseleccionados algunos versos, algunos libros, los leemos juntos y vamos reflexionando y preguntándonos, ay, ¿tú qué piensas de este versículo, o de este salmo, o de este tal o cual, ¿no? Lo puedes hacer tan espiritual, tan intelectual como quieras. Ujú. Y el tema de esa vez fue la gratitud. Y entonces, pues me dio miedo, ¿no? O sea, me dio así como de qué pedo con esta coincidencia, ¿no? No son... Bueno, ajá, sigue. O sea, yo pensé, sí, o sea, eso fue lo que yo pensé. Sí. De que, wow, ¿is this a sign? It was. Y entonces como que me sentí, como que la coincidencia me hizo bajar un poquito mis defensas. Mm. Como que fue, a ver, yo ya había estado pensando en la importancia de la gratitud y hoy que inicié este diario, hoy tengo estas conversaciones alrededor de la gratitud. Yes. Entonces como que fue muy, Qué show. muy coincidente, ¿no? Sí. Entonces seguí estudiando la Biblia con ellos. Yo la verdad, no sé si fue un error, pero eso fue lo que hice. Yo iba muy intelectual a las reuniones. Y me gustaba porque me estimulaban mucho intelectualmente las reuniones. Ujú. Pero normalmente soy muy, muy crítica, o sea, en general, no solamente con las religiones. Y ahí me estaba costando ser crítica porque yo sentía, pues es que no vas a la casa de alguien a escupirle, ¿no? Claro. O sea, yo no me voy a poner aquí a cuestionar la fe de un grupo que de a priori yo sabía que era religioso. Sí. Y te digo que no sé si fue un error porque creo que yo necesitaba desafiarlos un poco para bajar mis barreras intelectuales. O sea, como que quizás si yo hubiera hecho las preguntas que quería hacer respecto de las injusticias del mundo, respecto de la misoginia en las iglesias, o sea, las preguntas que a mí me estaban interfiriendo en mi camino, Ujú. quizás hubiera sido, ay, quizás sería cristiana. Oye, ¿y tú crees que hayas ido a estas reuniones con el corazón abierto? Mira, lo estaba intentando, pero de intentar, yo sé que tú dices que el intento deja de ser intento cuando lo estás haciendo, Sí. pero yo sí creo que lo puedes intentar a medias. Pero es que por eso es intentar. Por eso, pero bueno, está bien. Lo estaba intentando. Vale. Estaba intentando no prejuzgar. Sí, o sea, te diste un margen de error. Sí, pero igual había una vocecita bien crítica en mi cabeza así de, ay, Ya, sí. o sea, esto está súper patriarcal. Esto claramente son desigualdades estructurales y bla, 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 ¿no? Sí, bueno, también es difícil, ¿no? O sea, Es porque muy difícil. ya tenemos muchas cosas encima. Exacto. Y llegar ahí con mente en blanco y dispuesto a recibirlo. Y además yo tenía muchas críticas del grupo, la verdad. Claro. O sea, y a la fecha lo sigo cuestionando. Ellos tenían muy bien identificados a quién les estaban acercando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me platicabas la vez pasada? O sea, siento que es una comunidad, o particularmente en ese contexto, muy joven, Vulnerable. muy vulnerable. O sea, como estás agarrando estudiantes que están solos en una edad en donde lo que tú necesitas, bueno, no solamente es la edad, pero particularmente en esa edad estás buscando tu tribu y Respuestas. tus respuestas y como que gente que está pensando muy similar a ti. Ujú. Y entonces encuentras, y a mí sabes también que me chocaba, y creo que todavía me chocaría, eran muy alegres.
O sea, de que, why are you so happy all the time? Perdónenme por mi pochismo, pero muy alegres. Bueno, pero... De que te veían así de, ¡ay, hola! ¿Cómo estás? Y mi super amiga. Y, o sea, de que, güey, cálmate. Yo creo que eso es de una desintonización. O sea, Yo lo porque... sentía súper falso. No creo, ¿eh? Bueno, te estoy diciendo yo cómo me sentía. No, o sea, no creo, no estoy negando el cómo te haya sentido, ¿no? O sea, pero sí considero que, o sea, por ejemplo, tú estabas en un nivel mucho más abajo. O sea, en un nivel en donde decías, todavía está en duda esto. Todavía está en duda, no creo. Vengo con un poquito como renuente, un poquito rechazando los discursos, ¿no? Y o sea, sonará muy tonto, pero ya lo habían aceptado, pues. O sea, ya estaban un poquito más arriba, pues. Sí, pero a mí sí me estaba chocando. Claro, porque no estás acostumbrada. O sea, no me choca la gente feliz. Pero sí me choca la gente exagerada. De que, ¿por qué te alegra tanto verme si A, no me conoces? O sea, no somos amigas. Y ya. O sea, Pero, pues- porque no cabe ni... Sí, es una desintonía, pero aún así es lo que yo estaba sintiendo. Entonces me daba un poco de desconfianza. Claro. Como... Pues eso, ese contexto me daba desconfianza. ¿Y dónde Y- fue el salto de que, o sea, porque ya nos platicaste un poquito como cuál fue tu acercamiento, ¿no? ¿Cuál fue ese paso, o si crees que todavía no lo has dado, de bajar las defensas? Ya bajé las defensas, pero lo que no he apagado y no quiero apagar es mi pensamiento crítico. Ah, bueno, no, pues... Es que siento que particularmente con ese grupo, a ver, sí se permitían algunas críticas, como que por contexto estamos haciendo de feminismos, por ejemplo, pero siento que hay un límite. O sea, siento que hay un límite de preguntas que puedes hacer. mm, Y yo no quiero tener un límite de preguntas que puedo hacer. Pero, Ok. mira, también es que ellas me invitaron a... Otra cosa que me pareció un poco... que me dio que me dio desconfianza es que era muy absorbente De tiempo, de dices. tiempo. O sea, era así de que el servicio de media semana, que es los miércoles. Mm, Y luego los viernes, los estudios de la Biblia. ujú. Y luego el domingo, pues o sea, La misa. la misa, ¿no? Pero el sábado te ibas a como evangelizar, ¿no? O sea, como a difundir la palabra. Y el martes, de que eran unas reuniones más cortitas también como estudios de la Biblia, pero solo de mujeres. Ya. Y el lunes, 1-a-1 con la esposa del pastor. Güey, o sea, ¿quién tiene esa cantidad de tiempo? O sea, yo tenía un trabajo de tiempo completo, yo estaba cursando una maestría, tenía amistades y después tuve una pareja. O sea, como, ain't nobody got time for that. Pero me parecía sospechoso también que fuera tan absorbente de tiempo. Ok. Y la invitación que ellas me hacían es que yo lo intentara un mes. Ujú. O sea, como claramente estaban leyendo Tus estados. mis barreras. Claro. Y me decían, es que lo tienes que intentar. Un mes. Y yo dije, cámara. Cámara. Culo si no. Y lo intenté. Sí lo intenté. Y iba a las misas, iba a las lecturas con el corazón abierto. Otra cosa que empecé a hacer es que le empecé a decir a la gente que yo amo que estaba haciéndolo. Mm. Porque al principio no les estaba diciendo. Fue como parte como de vergüenza, ¿no? Mira, particularmente, y yo esto sí lo saben las personas involucradas, pero mi papá y mi mejor amiga, neta, son las personas Más ateas. más ateas y científicas que yo conozco. Y mi mejor amiga no sé qué tanto, pero mi papá sí tiene muchos prejuicios al respecto, como de que la religión y las espiritualidades en general pues son para gente ignorante, son para gente
manipulable, Sí, con sí, poca sí. educación universitaria, o sea, como unas características demográficas muy particulares Yes, a las que no pertenezco. yes. Y a las que, o sea, pues yo no quiero que mi papá crea que soy ignorante y manipulable y, ¿no? Sí, así como de caíste en esa secta y Ajá, o sea, ¿qué tan tonto tienes que ser para que los cristianos te te hayan convenzan. convenzan, te laven el cerebro, incluso él diría, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso sí me costó. O sea, como que sí había una parte de mí así como de, oh, ¿será que me están lavando el cerebro? Pero se sentía bien al mismo tiempo, Mm. ¿no? Y sentía mucha, pues mucha comunidad, pero también algo estaba cambiando en mi espíritu, Lit. literalmente. Y luego me enseñaron a rezar. Y la primera vez que yo recé, güey, me También sentí te... bien incómoda, me sentí bien pendeja. Y dije, Dios, o sea, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Yo creo que además, ¿sabes qué? A mí luego me da mucha risa porque es como un... O sea, estás rezando y dices como, bueno, Dios, esto ya tú lo sabes, ¿no? O sea, como... Bueno, yo pienso pues así, ¿no? Así como, tú ya sabes qué te voy a contar, ya sabes qué preocupaciones tengo, o Ese sea... fue un paso después. Yo estaba en el paso de, yo todavía ni decido Sí, si Dios existe, güey. ya, y ya Me le siento estás... una farsante rezándole. O sea, Sí, de que estoy hablando como loca. Más bien. O sea, para mí misma, güey. O sea, la loquita del centro. sí, sí, sí. Por eso, ¿no? Pero bueno, pues ellas que ya tienen muy estructurado y muy estudiado también cómo es el proceso de evangelización, pues me enseñaron a rezar y me decían que, porque aparte al principio ellas dividían el rezo en dos partes, como el agradecimiento y después como las peticiones, Ya. que siempre me ha parecido un poquito utilitarista, ¿Muy qué? Ah, utilitarista ya. pedir cosas, pero esa justificación sí me gustó cuando yo dije como, pero ¿y esto qué? O sea, ¿yo por qué voy a pedir cosas? O sea, Dios que me debe nada. Y la respuesta fue, sí, pero Dios quiere construir una relación contigo. Mm, Y si tú necesitas pruebas de su existencia, Dios te las va a dar. yes. O sea, si las pides, te las va a dar. Y ahí sentí un poco de miedo. Porque, mira, mis primeros rezos fueron muy desde el enojo. Yes. O sea, fue así de que no mames, güey, es que si sí existes. O sea, yo bien verguera con Dios, ¿no? O Así, sea, ¿por qué? sí, te pasas de lanza con esto y Sí. pues qué rollo con pues el genocidio y que la Niños gente se muera de muriéndose. hambre Sí. y los abusos y todas estas cosas horribles que pasan todo el tiempo en el mundo. Así de, pues vienes y me dices, güey, porque si sí te estás pasando de lanza, o sea, yo muy confrontativa con Dios. ¿Y qué te voy a estar pidiendo? Lo que te voy a pedir es que dejen de matar a niños, así ya sabes, ¿no? Sí. Que me parecen rezos muy válidos y muy necesarios. Sí. Y hay que procesar ese enojo que tenemos con algo más grande que nosotros, Dios, el creador, el universo, la vida, la Pachamama, con quien sea que recen, o que manifiesten o lo que sea que hagan. Pero también hay que procesar el enojo muy válido que nos da las injusticias del mundo. Claro. Y aceptar que somos seres espirituales no está peleado con aceptar que el mundo está jodido. Sí, que el... O sea, no cambia nada, o sea, no cambia el estado del mundo que tú te vuelvas una persona espiritual. Yo diría que sí. A ver, ¿por qué? Porque yo estaba pensando, ¿no? Esta es una reflexión muy, muy reciente, ¿no? Que justo surge un poquito como de la misma... del mismo debate, ¿no? Como de por qué hay tantas injusticias y por qué el mal existe y todo esto. Y yo creo que este es un tema que le he dado muchas vueltas y ahorita que me acerco como más a Dios y como que he estado fortaleciendo más mi aprendizaje, he llegado a varias conclusiones, ¿no? La primera es
somos seres humanos, ¿no? O sea, para empezar. Y partiendo de ahí, ya somos imperfectos, ¿no? El segundo es, acepté que sí existe el libre albedrío, ¿no? Y desde el libre albedrío, tú decides dejarle a cargo tu vida a Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo le he dicho, ¿no? A Dios, así como, o tú resuélvelo, o tú guíame, o tú ilumíname, o tú dirígeme, ¿no? Dime si lo estoy haciendo bien, si lo estoy... Pa. Pero desde el libre albedrío. Y partiendo de estos dos axiomas, llegas a la conclusión de, hay gente que no le pone su vida a Dios a cargo, ¿no? Esto quiere decir que puede decidir cosas, como todos. Y estas decisiones pueden causar daño, pueden causar que se esparza el mal. Pero si una persona se vuelve más espiritual, bueno, no más espiritual, se vuelve espiritual y confía y actúa desde el amor y actúa desde el respeto, ese sí ya es un cambio. O sea, sí importa. ¿Por qué? Porque yo lo digo desde toda la humildad posible. Yo cuando empecé a hacer cambios en mi vida, salpicas. Sí, es que hay una frase que dice, nada cambia si nada cambia. Si nada cambia. Y también una vez una psicóloga me dijo, si tú te mueves, Todo necesariamente las cosas a tu alrededor se van a mover. Claro. Porque o alguien va a ocupar el espacio que tú estabas ocupando, o sea, como, pues es que a toda acción hay una reacción, ¿no? Claro. O sea, Sí. si nos queremos poner también como Científicos. Sí, es una ley. Y yo, ahorita que te estaba escuchando, siento que no te, bueno, no siento, yo sé que no te vuelves espiritual. Bueno, siempre lo eres, ¿no? Siempre, o sea, somos seres espirituales, aunque nos choque Sí. el pensamiento. A lo mejor allá en casita se sienten muy cómodos con sus espiritualidades o nos están escuchando así de ¿en qué momento estoy escuchando a estos cristianos evangelizarme, no? Sí. Que no es Porque nuestro... no es cierto, o sea, de que yo ni soy cristiana, ni quiero evangelizar a nadie. Sí, no es nuestro objetivo. Pero creo que cuando yo acepté que soy un ser espiritual, cambiaron cosas. Claro. Y fue una aceptación, o sea, no fue así de que hoy me voy a volver espiritual. No, yo ya soy un tienes ser razón. espiritual. Tienes razón. Como soy un ser pensante, como soy un ser sintiente, como soy un ser social, como soy un ser político, como soy un ser histórico y de mi contexto y bla. Sí, todos los seres que somos. Todas esas listas, también soy un ser espiritual. Correcto. Y puedo tratar de negarlo, puedo rechazarlo, puedo jamás practicar o utilizar herramientas espirituales, pero no dejo de serlo. Sí. Y ahora lo veo muy claramente, ¿no? O sea, como a veces cuando la gente me está contando cosas, yo digo, esto se arreglaría si tú aceptas que eres un ser espiritual. Claro. O sea, como... Y yo no se lo estoy diciendo a la gente porque se siente un poco evangelizador. Y lo que me está costando ahorita es, no sé cómo aconsejar a la gente. Como que si tú vienes con un problema y te digo como, ¿ya rezaste? Me siento muy cómoda. O sea, como ya utilizaste alguna herramienta espiritual. Sí. O ya te leyeron el tarot. Sí, o ya le preguntaste el péndulo, o ya el oráculo, o sea, quien sea, o sea, como la herramienta espiritual que utilices. Me siento cómoda preguntándote eso como parte del diagnóstico, ¿no? O sea, de que siento que cuando tenemos un problema, primero hay que evaluarnos fisiológicamente, o sea, como de... si ya dormí, si ya comí, si tengo suficiente agua, o sea, como la parte física, ¿no? La parte mental de si estás detonado, si, no sé, estás teniendo un ataque de ansiedad, si estás en un episodio depresivo, o sea, como también como esa evaluación, ¿no? Y luego la parte comunitaria de
bueno, pues estás hablando conmigo, pero ya lo hablaste con alguien más o no sé, ya practicaste cosas en comunidad, pero también la parte espiritual, ¿no? O sea, ¿qué herramientas espirituales estás poniendo a tu disposición? Pero las personas en mi vida que no han aceptado esto, me cuesta trabajo dirigirlas hacia allá. O sea, como cuando me piden un consejo y el consejo que yo les quiero dar es ponte a rezar. Y no porque yo, o sea, porque sí creo que hay una parte de liberación y de soltar el control que nos ayuda mucho a encontrar las respuestas que necesitamos. Sí. Y a veces lo que necesito, o sea, cuando yo les quiero aconsejar como, güey, ponte a rezar, creo que en realidad lo que les quiero decir es necesitas soltar un poquito el control. Sí. Pero, y necesitas hacer un acto de fe. Sí, confiar. De confiar, de Jesus takes the wheel, o sea... Es que yo creo que también ese es un pasote, güey. Es un pasote. Porque para mí hubo varios puntos, varios puntos en los que sí dije, ok, hay algo pasando. El primero que me gustaría contar es que yo viví solo bastante tiempo. Yo viví solo como que han de haber sido como unos 6 años más o menos. Yo me salí a los 18 años y cuando vivía con un amigo, pues no teníamos muchos recursos, ¿no? Éramos un poco... Pobres. La palabra es pobre. Sí, o sea, no le tengas miedo a las palabras. No. Pues sí, o sea, pues no teníamos recursos, ¿no? De muchas cosas. Y sí llegamos a recurrir, pues, a la delincuencia, ¿no? O sea, esto no es una confesión. Una confesión. No, sí es. Bueno, sí es una confesión, pero que se sepa que sí hubo consecuencias, ¿no? O sea, sí llegó una consecuencia y alguna vez, pues nos atraparon, ¿no? Nos atraparon sacando cosas del súper. Que a ver, o sea, robábamos comida, ¿no? O sea, no robábamos teles, sí, o sea, un Xbox, o sea, no, pues, o sea, robábamos comida. Que a ver, o sea... Sí, la moralidad de esos crímenes podríamos hablarla. Sí, en otro capítulo, ¿no? O sea, y no voy a caer en esta discusión de si está bien o está mal, porque siempre he dicho que la moral es flexible y todo importa desde qué punto partas, ¿no? Pero bueno, ese es para otro tema de podcast. El punto es que nos cacharon. Y... A ver, para mí fue muy... como confrontativo, ¿no? Decir como, güey, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Y ve, qué vergüenza enfrente de todos es que ahora aquí. Sí que pena robar y que te cachen. Literalmente, ¿no? Entonces nos dieron un súper atorón así gacho, ¿no? Así de que, no, ahorita le vamos a llamar a la patrulla y ya vamos a tomarle sus fotos y bla, 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 bla. Porque si ustedes no saben, cuando robas algo, tienes que pagarlo el triple de su valor. ¿A poco? Así es. ¿Dónde dice? Según la ley. O según solo puede ser el reglamento del Bodega Aurrera. A ver, ¿alguien sí sabe? Puede confirmar o denegar esta... Sí, era un acto de corrupción del Bodega Aurrera. Del guardia de la Bodega Aurrera. Ni me acuerdo si era Bodega, creo que sí era Bodega Aurrera. Pero bueno, el punto es que ya nos habían dado un atorón, ¿no? Y en eso llega una señora que se llamaba Juana. Recuerdo perfectamente su nombre, se llamaba Juana. Y llega diciendo, ¿qué le están haciendo a mis sobrinos? Y yo iba con el roomie en el que vivía. Y pues así de, no, es que nos acaban de... nos tienen o sea, aquí. le agarraron el show de que sí, tengo que contestarle. Porque yo hubiera sido, ¿usted quién es, señora? No, obviamente. ¡No es mi tía! No. Inside joke. Pues no, o sea, obviamente, no, es que fíjese que aquí nos agarraron y me dice, no. Y se llevó a la poli, ¿no?
Y pues nosotros dos así nos quedamos como de... ¿Qué show, no? Ya regresa y dice, no se preocupen, ya pagué su cuenta. Y obviamente, o sea, nos quedamos así como de... ¿Qué pex, no? Y obviamente salimos, ya llevamos todas nuestras cosas y nos empieza a platicar, no, es que fíjense que yo trabajo con un grupo religioso que apoya a los jóvenes en adicciones, ¿no? Y fue como, órale, ¿no? Y ahí yo pensé como un... Yo la vi y todavía la veo hasta el día de hoy como un ángel de la guarda, ¿no? O sea, que llegó y Dios solo dijo como, este no es tu camino, cometiste un error, pero mira, aquí está alguien que... La primera es gratis. Ajá, esto es gratis y no me has pedido nunca nada o no me rezas, lo que sea, pero aquí te va, ¿no? Ajá. Y a mí se me quedó muchísimo marcado eso, ¿no? Porque aparte todavía Juana nos dice, no, miren y tomen, agarren leches y ¿por qué lo hicieron? Y pues ya le platicamos un poquito, no, pues fíjese que somos estudiantes, vivimos solos, tratando de justificar, ¿no? También nuestra acción. Y, y sí, ¿no? O sea, nos dijo como, no, envíenme un mensaje y todo. Y yo todavía la contacté un poco, pero todavía no estaba un poco listo para recibir a Dios, ¿no? Entonces eran muchos mensajes, pues, religiosos, ¿no? O sea, como de, no, acepta a Dios en tu vida y bendice estos buenos días. Ya saben, todos estos que todos conocemos, ¿no? Y pues yo como que todavía un poquito rechazado, pero sí se me quedó grabadísimo eso. O sea, muy, 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 muy grabado, ¿no? El segundo punto fue en un viaje psicodélico. O sea, aquí hay robo, Robo, drogas. Que a ver, o sea... lesbianismo. Lesbianismo. Sí, o sea, yo estaba viviendo en full pecado, ¿no? No, ya. Highway to hell. Y bueno, muchos conocen este concepto que se llama la muerte del ego. Y para los que no lo conozcan, en un viaje psicodélico dejas de solo pensar en ti. Y sí es algo revelador. Porque te vuelves más empático, te vuelves más perceptivo. Y esto está comprobado, ¿eh? O sea, se te abren más conexiones neuronales. Entonces empiezas a pensar en más cosas. Y desde otros puntos de vista. Y yo en esos viajes... Todo con moderación. Todo con moderación y con... Cuidadito. Y con seguridad, ¿no? O sea, también no crean que yo estaba así... Me lo metí porque si no, o sea, dije a ver cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias, cuál es la mejor forma de hacerlo. Sí era un consumidor responsable de psicodélicos. Ya de otras cosas un poquito no. Pero eso un poquito más adelante, ¿no? Y sí, ya yo empecé a pensar así como, no, es que todos somos uno. Como este pensamiento ya más, en el que no te Unificador. Exacto, unificador. No te separas, ¿no? No eres yo en el mundo, sino eres él, o sea, formas parte del mundo y formas parte del universo, ¿no? Y empiezan a dar sentido a estas frases de solo eres polvo de estrellas, del polvo vienes y al polvo vas, ¿no? O sea, como todas estas cosas. Y estas reflexiones como un poquito budistas, ¿no? De reencarnación y bueno, sí, pero la energía solo se transforma. Entonces también soy esta planta, ya saben, o sea, lo más Todo. psicodélico que sea. Todas las cosmovisiones de un mismo viaje. Entonces, pero a ver, ahorita yo en este punto sé que pueden llegarlo sin los psicodélicos, ¿no? Si lo quieren intentar, si lo que bla, 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 lo pueden hacer, pero eso tampoco es una aseguradora de que les va a cambiar el psique, ¿no? En mi caso sí, y en muchos otros casos sí, ¿no? Y dentro de esos viajes yo me empecé a cuestionar muchísimas cosas de cómo vivía mi vida. Y el tercer punto, que yo creo que ya fue el definitivo,
fue cuando acepté que necesitaba ayuda. Yo soy un adicto en recuperación. Era adicto al alcohol, era adicto al cigarro, era adicto a la marihuana y a muchas otras cosas, ¿no? Que ya después descubrí. Y primero, pues, pedí ayuda, ¿no? A mis familiares, a mis amigos. Ya después, ayuda profesional. Y al último, que ahora pienso que debió haber sido el primero, pero ahora lo sé, fue pedirle ayuda a Dios. Fue pedirle ayuda que antes no lo nombraba así, ¿no? Antes no lo nombraba a Dios. Antes lo nombraba un poquito medio New Age, de yo superior, el universo, ¿no? O sea, me refería a él a ella, porque eso es algo bien claro que creo que Daniela y yo compartimos, que Dios no tiene género, ¿no? Pero bueno, solo lo quería como mencionar. Yo sí digo Diosita. Sí, Daniela sí dice Diosita, pero un poquito con la política que ella maneja, ¿no? Y también un poquito con el discurso político que yo manejo, pues le digo ella, ¿no? Pero sí me refiero como a Dios. Entonces, pues le pedí ayuda. Es que creo que tengo esta necesidad otra vez de remarcar que con el contacto que tenemos ahorita, o la conexión que tenemos ahorita, nos referimos a Dios como un ente superior. O sea, lo que quiero decir es que no nos estamos refiriendo necesariamente al Dios patriarcal bíblico. O sea, a la figura de Dios. A la figura de Dios cristiana, sino como... Como concepto. La Kid acaba de morder el cable. El cable, como la palabra que tenemos para esta entidad unificadora de los espíritus. Sí. Quizás es mi mejor definición. Es que una vez que entiendes que lit es eso, o sea, que es un concepto y que es, o sea, que es una palabra que engloba y que define muy bien a lo que te quieras referir, empiezas a utilizar a Dios como concepto más que como una imagen creada por la iglesia, más que por lo que quieras ponerle, ¿no? Entonces, cuando mencionemos a Dios y cuando hablemos de Dios, nos referimos a eso, ¿no? A ese concepto que engloba, pues, todo esto, ¿no? O sea, la creación, la energía, el universo, los propósitos, el futuro, pasado, el tiempo, el espacio, ¿no? Como lo quieran nombrar. Pero todo eso ya está definido en un concepto y es Dios. Bueno, al menos así yo lo veo. El punto es que le pedí ayuda a Dios. Y le dije, Dios, de la manera más humilde, me rindo ante ti. Ayúdame. Necesito tu ayuda, hoy te lo pido. Y líbrame de todas las adicciones, ¿no? Y no sé si Daniela haya llegado como a esta realización, pero yo en este también viaje psicodélico me reconocí parte de Dios, ¿no? Que antes decía como yo soy Dios. Y luego, un poquito más reflexionándolo, dije, bueno, es que no, eso es mentira. Y la forma más correcta de expresarse es yo soy parte de Dios, ¿no? O sea, si somos el universo experimentándose a sí mismo, somos Dios experimentándose a sí mismo, ¿no? Entonces, pues sí diría que lo hice gracias a Dios porque eso me incluye a mí. Y eso me incluye a mi familia, incluye a la ayuda terapéutica que tuve. Entonces, cuando empiezas a ver a Dios en todo y en todos, es más fácil, ¿no? Es más fácil que solo ponerle esta carga a una imagen, a un ser que tenemos perfectamente creado, ¿no? Entonces, bueno, eso fue, ¿no? Y literalmente gracias a Dios logré superar mis adicciones. Ahorita ya llevo
16 meses sobrio. Y eventualmente creo que en como lo que menciona Daniela, ¿no? Hace rato, que hay que pedir, ¿no? Hay que recibir, pero también hay que dar. Como en toda relación sana y recíproca, tienes que dar y tienes que recibir. Y ahí fue cuando hubo este cambio de paradigma, ¿no? Y empecé a decirle, bueno, a ver, Dios, ya te pedí, me escuchaste, me diste. ¿Yo qué show? ¿No? ¿Qué literalmente yo le pido, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer por ti? Y ahorita ya estoy llegando un poquito... Sirviente de Dios. Literalmente un sirviente de Dios, ¿no? Y yo creo que ya poquito estoy llegando como a la actualidad en la que Dios responde muy rápido. Muy rápido. Y... Que eso fue, si me permites, lo que a mí me empezó a dar miedo. Porque justo estas mujeres me decían como, es que tienes que rezar, pero tienes que pedir cosas, ¿no? O sea, porque te digo que yo estaba así nomás reclamándole cosas a Dios, ¿no? Sí. Pero como no me sentía cómoda pidiendo cosas, porque pues yo todas las puedo, claramente, ¿no? O sea, yo soy hermana mayor y yo resuelvo. Sí. Ese es mi CV, sé resolver cosas. Soy hermana del Emiliano. No, soy hermana mayor, ¿no? Las hermanas mayores saben al sentimiento al que me refiero. Sí. Y de, yo no necesito ayuda, y si necesito ayuda, soy una pendeja, güey, o sea. Sí, fracasé como ser humano. Que sigo trabajando en eso, Yes. pero ya voy más para allá que para acá, ¿no? Pero creo que requiere mucha humildad. Mucha. Pues rendirse. Y bajar los brazos y decir, pues al chile no puedo. Al chile no puedo y quien me ayude. Yes. Dije, ¿qué es esto? Porque pues iba a tener que aceptar que Dios existe. Sí. Y yo había estado atea 29 años. Sí, se te puso incómoda, diría yo. Me puso incómoda, me confrontó muchísimo. Y siento que, pues sí, o sea, me puso incómoda, me dio miedo, me confrontó, pero al mismo tiempo también me sentía tranquila. Me sentía así como de, güey, pues sí existe, espero que no sea el Dios patriarcal porque sí me voy a ir al infierno, güey. O sea, de que si yo tengo que seguir todo lo que dicen los religiosos que tengo que hacer, ya valí verga. O sea... como esa parte del castigo, ¿no? La culpa y estas cosas muy católicas y muy cristianas, que después fui sofisticando, o más bien no creo que sofisticando, fui encontrando otras espiritualidades, no religiosas necesariamente, pues que no parten de la idea de la redención y el perdón y el arrepentimiento. Porque una cosa que a mí me estaba costando mucho, que por ejemplo las cristianas, para que me hubieran bautizado, yo me hubiera tenido que arrepentir de algunas cosas que hice en la vida, que no de te las arrepientes. Que no me arrepiento para nada. Y entonces yo decía como, güey, es que yo no me voy a poder arrepentir, o sea, sería mentirle a Dios, o sea... Y mentirte a ti, ¿no? Sí, de que yo no me arrepiento de ejercer mi sexualidad, por ejemplo. O de el uso recreativo de las sustancias, por ejemplo. O sea, son cosas de las que no me arrepiento, de las que puedo tener reflexiones, de las que puedo tener cambios de comportamiento, lo que quieras. Pero de que... Sí, hay un pasote. No, yo no me arrepiento. Y si eso necesito para entrar al cielo, al chile, ahí no nos vamos a ver, porque yo no me voy a arrepentir. Pero después descubrí espiritualidades en donde pues no te tienes que arrepentir, o sea, arrepentir y la culpa y el perdón son cosas muy cristianas y muy católicas y poco tienen que ver con el espíritu.
Pero, pero eso. A mí me gustaría como anexar ciertas también reflexiones espirituales que yo tuve al respecto. em, Porque si bien ahorita me estoy más acercando hacia la iglesia y hacia Cristo desde una orientación un poco católica, pues a mí me gusta... Es normal. Ok. Luis, perdón. A mí me gusta un poquito tomar, ¿no? Tomar de cosas, aprender de filosofías, tomar un poquito acá, un poquito de acá, qué cosas sí, qué cosas no. Que a ver, pueden que estén de acuerdo, pueden que no, y Pozoc. la verdad no me afecta mucho. Ni me importa. Y se aparten. Y es bilateral, ¿no? O sea, pueden ustedes tomar lo que les sirva de aquí con gusto, ¿eh? Pinches herejes. Así de, "Ay, se van a ir al infierno". Y los otros de, no, al infierno no se van a ir, pero son unas malas Sí. personas. Ya, X, ¿no? Sus ciclos kármicos los van a seguir para siempre. Pero No sé. justo, o sea, por ejemplo, hay que eso me cambió por completo también la mentalidad, que habla de esto de Daniela, ¿no? O sea, como decir como, esto que dicen que lo que hagas en la vida va a verse repercutido en tu vida después, ¿no? Como en esta vida eterna o que vas a ir al cielo y todo esto. Pero a lo largo de mi aprendizaje espiritual, también llegué a esta idea de que el cielo y el infierno ya están aquí. O sea, no hay una... A ver, o sea, de manera simbólica y gráfica sí lo podemos ver como niveles, ¿no? O sea, como el infierno, la tierra y el cielo. Pero si nos ponemos un poquito como... poquito abstractos, y quédense conmigo, y lo reducimos a un plano 2D, todas comparten espacio. Entonces, por ejemplo, si tú haces pecado, o si tú pecas, el castigo es el pecado y lo que crea el pecado. Y si tú vives de manera virtuosa, el premio es la virtud. Entonces, para mí, yo sí creo en la reencarnación desde una forma energética, pero para mí no es que nos vayamos a ir al cielo, es que lo estás viviendo y lo estás experimentando. Y eso lo he sentido y lo he experimentado. Desde un lugar en donde yo vivía en el infierno y vivía en pecado, como ya mencioné antes, se manifestaba y se veía, se sentía. Y tu mente te lo demuestra. Te dice, mira, estas son las consecuencias, mira, esto es como te sientes, y mira, y mira, y mira, y mira, y mira. Y ahora que también ya he aceptado más virtudes, veo los beneficios, siento, digo, órale, el mundo es hermoso, ¿no? Ya no tengo tanto este pensamiento como de, el mundo es una basura, ¿no? Sí digo, en el mundo hay gente buena, porque yo me considero gente buena. Y eso ya es empírico, inmediatamente, ¿no? Si yo existo, existen las personas buenas. O si yo soy capaz de bondad, Exacto, otras personas también tienen la capacidad. exacto, exacto, ¿no? Entonces sí creo que dependiendo de lo que decidas, puedes vivir en el cielo o en la tierra. Pero lo que decidas repercute en tu ahora, en el ahora. Y yo por eso actúo desde ese pensar, desde un, sí, si hoy decido ser bueno, si hoy decido ser respetable conmigo, respetable con mi cuerpo, respetable con el espacio, el cielo va a estar funcionando hoy. Y lo contrario, ¿no? Si hoy decido faltarme al respeto, insultarme, eh, no ejercitar mi cuerpo, no leer, lo experimento hoy. Y experimento ese infierno hoy, ¿no? Pero no creo que, o sea, eso, creo que el castigo y el premio, si lo podemos nombrar así, están pasando ahorita. Y eso te cambia el pensamiento también, porque entonces no estás trabajando por algo que va a llegar, estás trabajando por algo que está aquí.
que lo ves así, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si hacemos una dinámica y concluimos? Bueno, en esta subcápsula que vamos a probar el día de hoy, que se llama Lo vi en TikTok. Esto lo vi en TikTok. Esto lo vi en TikTok. Originalmente, o de formato, queremos que presentar un video y desmentirlo, pero también nos gustaría como que nos estén mandando Videos. insumos. Entonces te propongo que hoy podamos platicar de algún video que vimos que nos ayudó en nuestros caminos espirituales. Ujú. Yo vi un video cuando empecé a rezar, que también me pareció muy coincidente, que decía, no tienes que saber a quién le estás rezando. Solo tienes que rezar. Y entonces ponían unas imágenes muy lindas como de que puede ser a la vida, puede ser al universo, puede ser a dios o diosa de cualquier de los lado aztecas, del mundo, mayas. ¿no? También dependiendo de que quieras rezar, o al dios patriarcal, a la ciencia, si quieres. Sí, también se vale. A ti no tienes que saber a quién le estás rezando. Y estoy compartiendo este video o este relato de video porque me ayudó mucho y a lo mejor les puede ayudar a ustedes si es que están interesados en practicar más su lado espiritual y adquirir herramientas espirituales. A mí me ayudó mucho el video para desbloquearme y empezar a rezar otras cosas que no fueran que lloviera o que no lloviera o que, ¿no? Cosas climáticas y empezar a rezar cosas más pues de que me ayudara a dejar ir algunas cosas, de que me ayudara a cambiar algunos aspectos como de mi carácter, lo que yo le llamo las pruebas, ¿no? Pero bueno, luego les contaré de eso. Entonces, si no tienen que saber a quién le están rezando, solo tienen que rezar. Yes. Y creo que también lo mencionamos un poquito en el tema, ¿no? O sea, como se engloba el concepto, pero está bien si están incómodos con ese concepto, ¿no? Si les cuesta trabajo o no quieren nombrarlo como Dios, se puede nombrar de cualquier forma, ¿no? Mi ser cuántico, mi yo superior, universo, diositas, Pachamama, Loki, Zeus, Quetzalcóatl, ¿Cuatlique? Tonatiuh, o sea, y también es válido, ¿no? Que también creo que ayuda a enfocar el rezo, ¿no? O sea, por ejemplo, si le están rezando a Tlaloc, ya están sintonizando a un tipo de rezo, ¿no? O sea, no le van a pedir a Tlaloc fertilidad, ¿no? O no le van a pedir, Sí, a Tlaloc paciencia para soportar a tu compañero de trabajo. Exacto, justo. Que por eso es más fácil nombrarlo como Dios, porque ahí puedes englobar a todo, pero si quieren ser más específicos, pues vale. Sí, yo Tlaloc mi patrón. Yo lo vi en TikTok y, a ver, o sea, esto mismo, ¿no? O sea, creo que eventualmente llegaremos a un punto en donde formaremos alguna comunidad y algún espacio en donde podamos compartirnos tanto información como artículos, como libros, como videos, imágenes graciosas. En general, un chistecín. Ajá, exacto. Y ahí les invitamos a compartirnos videos de TikTok relacionados a algunas propuestas temáticas que vamos a tener, por si es que vuelve a salir esta cápsula, ¿no? Y dejando claro en esto es que procuraremos anexar el video de TikTok en el video para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Ahorita, pues como bien decimos, no lo tenemos a la mano, entonces solo lo vamos a mencionar. Yo un video que también se me quedó mucho grabado. Muy grabado. Muy grabado. Mucho, muy. Muy grabado. Es que la manifestación se tiene que pronunciar como manifestación. ¡Ay!
¡Ay, güey! ¡Perraxo! Entonces es un poquito esto de, a ver, sí puedes rezar y sí puedes manifestar, pero tienes que ponerte a actuar, alineado a lo que estás pidiendo, ¿no? O sea, si yo estoy manifestando paz y me conflictúa todo siempre, es una incongruencia, ¿no? Entonces hay que ser congruentes con lo que estamos manifestando, deseando, rezando, nómbrese como se le nombre, ¿no? Ritualizando. Hay que ser congruentes. Ujú. Si, por ejemplo, si yo estoy pidiendo, no sé, paz, pero lo rezo desde un lugar de súper enojo, pues es algo que va a tomar más tiempo hacerlo, ¿no? Pero tienes que ponerte a actuar consciente, a visualizarlo, a reconocerlo, a verlo, ¿no? Porque creo que también un poquito, ya saliéndonos un poquito de lo del video, hablábamos de que lo que rezas, Dios te pone cosas para que las trabajes, te da la oportunidad Exacto. de trabajarlo. Ahí es cuando entra la acción. Ahí es cuando tienes que decidir actuar de forma diferente a lo que vienes actuando. Sí, es que creo que no es magia. O sea, sí es magia, pero no en el sentido de... Que no es magia en el sentido de, ay, yo cierro los ojos y digo, Dios, por favor, dame un gato, ¿no? Y abro los ojos y se me aparece un gato. O sea, Sí. no es magia en ese sentido, ¿no? Mm. Entonces, si tú pides como... Dios, de los rezos más comunes, ¿no? Ayúdame a encontrar pareja, ¿no? O dinero. O dinero, o trabajo. Pues también te tienes que mandar, también te tienes que poner a mandar CVs y como que la próxima vez que alguien te ofrezca o que te pida ayuda, también lo tienes que dar. Y, o sea, como... ¿Sabes qué? Ahora se me viene a la historia una mente muy graciosa. No, se te viene a la mente una historia muy graciosa. ¿Y qué dije? Se te viene a la historia una mente muy graciosa. ¿Así dije? Sí. Perdón, es que después del sismo se me movió el cerebro. Se me viene a la mente una historia muy graciosa de un hombre que se estaba ahogando, ¿no? Y dice, Dios, por favor, sálvame, ¿no? No me permites que me ahogues, ¿no? Y pasa un barco. Ujú. Y le dice, súbete, súbete. Dice, no, Dios me va a Dios me va a salvar. Dios me va a salvar, ¿no? Y se iba al barco. Y otra vez, no, Dios, por favor, sálvame. Y llega un segundo barco. Ven, súbete. No, Dios me va a salvar. Y se iba. Y llega un tercer barco. Y lo mismo, ¿no? No, es que ahorita Dios ya le pedí a Dios y ahorita Dios me va a salvar. El chavo se muere ahogado. Llega al cielo y le dice, Dios, ¿Qué pasó? ¿qué show? ¿Qué pasó, carnal? Yo confié. Te recé para que me salvaras. Y Dios le dice, brother, te mandé 3 barcos. Entonces, también es un poco esto, ¿no? Un tener ojos para ver, oídos para escuchar y estar abierto a recibir lo que nos manda Dios, que a veces y muchas veces no llega como queremos, pero llega. Te toca la puerta y te manda a alguien, te manda algo, te manda una señal. Creo... Sí, una situación. Sí. Y además es de que no te manda una, te manda miles y tú recibes o tú captas 2, 3, ¿no? Y ahí... Media. Ajá, o ninguna. No, ninguna. Y después dices, bueno, a ver, te la voy a mandar un poquito más así, como hacia lo que tú entiendes, ¿no? Ah. Te parece un TikTok, si ves mucho TikTok, o alguien te recomienda una serie, una película, un diálogo, una canción. O sea, tienes que estar abierto a recibirlo, porque obviamente Dios, no todos tenemos el don de... Eso tiene un nombre, es un don, bueno, de escucharlo, ¿no? De que te hable y te diga, haz esto. Ah, no, o sea, se comunica con tu ambiente, con lo que está pasando, ¿no? Entonces, accionen, no solo esperen a que pasen las cosas y no sean este hombre que se ahoga esperando la señal perfecta. No, las señales llegan. Entonces, estén dispuestos a tomar acción y a tomar responsabilidad, sobre todo, de lo que rezaste. Exacto.
Porque si rezaste paciencia, entonces sé paciente. Vuélvete alguien paciente. Sí, va a tomar trabajo, pero ya se lo pusiste en Dios. Y Dios te va a decir, ah, sí, va. Aquí te van pruebas para que seas paciente. Te mando un bebé en un avión. Ujú. ¿Por qué? Porque así se practica la paciencia. Sí. Entonces, bueno, pero eso lo podemos dejar para el Es que ese es episodio. otro tema, Sí, pero eso lo dejamos para el porque... episodio. Porque aparte yo tengo muchas cosas que decir al respecto. Entonces, yo creo que... Para concluir, bueno, ajá. a menos que tengas una idea que no... No, es que más bien que como que iba a decir que este tema como que no necesita una conclusión. No, pero yo sí quisiera decir unas palabras finales. Ah, ok, vale. Como de... Pues los caminos espirituales son muy variados. Mm, La gente llega por diversas razones, a diversos ritmos, hasta diversas etapas, que no me gusta llamarles etapas porque eso quiere decir como que hay una meta final. Y no estoy muy segura ni muy convencida diferentes tiempos. De que exista un punto final. Pues esperemos que les haya servido, que les haya interesado. Si ustedes también están en un religioso, en un contexto poco religioso o más agnóstico o súper ateo y yo ya lo reflexioné, ya lo intenté y de plano, de veras que Dios no existe, pues ok, también, es ¿no? válido. Es válido. Esperemos que les hayan entretenido nuestros procesos. Sí. Y nada, muchas gracias por estar aquí, por compartir y por escucharnos. Vale, yo también estoy de acuerdo, creo que todos vivimos nuestras espiritualidades desde lo que conocemos, desde lo que sabemos y desde lo que hemos vivido. Entonces, yo sí los invitaría a conversar de espiritualidades. Uh-huh. Yo los invitaría a intentarlo. Lo que sea que les llame la atención. Es que a mí no me gusta esa palabra. Bueno, pero como a... o sea, como que si te está llamando la atención el Año Nuevo chino, o si te está llamando la atención los videos del tarot, o si te está llamando la atención la numerología, o los ángeles, o sí. incluso ir a misa, ¿no? O leer la Biblia, o leer el Corán, o leer más de la mitología maya o egipcia. Sí. Si hay algo que en tu te está llamando, intuición te dice como, es por ahí. Uh-huh. Síguelo un poquito y a ver a dónde te lleva. Que yo agregando a esto, me gustaría ponerles una imagen en la cabeza de que las religiones y las espiritualidades son dedos. Son dedos señalando una luna. Entonces tú puedes seleccionar algún dedo, ¿no? Decir, ese dedo es, ese dedo es, ese dedo es, ese dedo es. Pero para mí, ya después de varios años de prácticas y de estudios de diversas espiritualidades y religiones, yo les diría que sí se pueden acercar desde diferentes dedos, pero todos los dedos están señalando a la luna. Solo son distintos vocabularios. Son distintos vocabularios, son diferentes herramientas, pero todos llegan a este concepto de Dios, ¿no? Y una vez que estudies varias, dices, esto es... Todo el mundo está hablando de lo mismo. Ajá, esto es esto, esto es esto, esto es esto, este está hablando, sí, este es su cielo. Los budistas le llaman a esto... Así, karma, chakra, dharma, chakra. El otro le llama... Ragnarok y el otro apocalipsis. O sea, las cosmovisiones caen siempre en la luna. Entonces, no le den mucha vuelta al dedo, más bien... También los invito a enfocarse en la luna, pero creo que es un paso cuarto, quinto. Entonces, acérquense bien, como dice Daniela, a lo que les dé curiosidad y a lo que a ustedes les guste y se sientan cómodos. Uh-huh. Pero siempre desde el respeto. Nunca peleen con otros dedos. Nunca digan, no, este dedo es mejor que este otro dedo porque este otro dedo dice que este otro dedo es malo.
Sí, eso no nos ayuda a nadie, no No. ayuda al estado del mundo. Exacto. Y ni es verdad, porque si todos están hablando de lo mismo, Sí. pues también tener un poquito de humildad y de curiosidad de qué es lo que está diciendo el De otro estos, dedo. ajá, exacto. Y bueno, como siempre los invitamos a la conversación, se pueden unir, nos pueden platicar un poquito de cómo fue su proceso espiritual, desde dónde llegaron, ¿Qué herramientas les gustan? qué herramientas les gustan. Yo practico el tarot, yo el péndulo, yo sí rezo, yo leí el Corán y no me gustó, pero los budistas sí. Sí, o yo he rezado como mi papá que dice, yo siempre he querido que me pase algo extraordinario para empezar a creer y nunca está poniendo atención, ¿no? O tal vez ya lo vio. Pero bueno, sí, o sea, Cualquiera que sea el estado en el que estén en sus espiritualidades, pues suerte, diviértanse y Vívanla. vívanla y compártanla. No puedo decir esta palabra, compártanosla. Ajá, compártanosla. O compártanla. 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 Spread the gospel. No, ¿verdad? Evangelicen a todas. Y bueno, pues gracias, Dani, por compartir micrófonos, espacios y reflexiones. Gracias a ustedes por escucharnos, gracias por su atención, que en este mercado es hiper valiosa. Así que yo les mando un cálido abrazo, un besote y que Dios los bendiga con lo que sea que ustedes necesiten. Hasta la próxima. Bye bye.